Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Me pareció impresionante lo que habíamos logrado con el arte, porque pintamos como si fuéramos todos normales. Y no hubo ningún problema, nada, todos pintaron felices, querían seguir pintando. Y me pareció impresionante el poder del arte en esa situación. Y de ahí salió el arte igual a las personas. El chico no está contaminado. Vos agarrás, vas a ver cómo el chico dibuja. Y los grandes artistas siempre quieren pintar como niños o parecerse a niños. Y es muy difícil porque después la estructura de la educación te va llevando para otro lado. Y después ya estás todo el tiempo prejuzgándote cómo vas a hacer una cosa. Mario Lange es artista plástico, muralista y promotor del arte colectivo. Nació en Diamante, Entre Ríos, Argentina, y antes de dedicarse al arte fue atleta, albañil y diseñador de casas. A los 46 años, después de haber fundado su propia empresa constructora, decidió cerrarla para dedicarse de lleno a lo que realmente lo apasionaba: pintar. Su obra, de estilo colorido y geométrico, se destaca por invitar a niños, docentes, vecinos y familias a participar activamente en la creación. Ha llevado su trabajo a más de 50 países y es considerado el muralista con mayor cantidad de obras en el mundo. Su lema es claro: el arte iguala. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Conversaciones en Red. Bueno, bienvenido Mario, gracias por tu tiempo, gracias por aceptarnos esta invitación. Algunos ya te conocen, otros no, y ojalá que hoy mucha gente se inspire a partir de esta charla. ¿Nos contás sobre esta frase que te define? ¿Cómo es tu recorrido para llegar al arte? Mira, el recorrido del arte fue muy de casualidad. No lo tenía pensado ni cuando era niño. El recorrido del arte nació de las circunstancias de la misma vida, del día a día, de trabajar con todo lo que yo hago. Y eso me fue llevando hasta los 45 años a descubrir que me gustaba el arte, porque me siento recién a pintar a los 44, 45. Y fue un recorrido, y por ahí me pregunta si me hubiera gustado empezar a pintar de más chico. Y yo digo, no, yo creo que el artista que soy hoy es ese recorrido que hice hasta los 45 donde empiezo a pintar. ¿Y a la frase te referías al arte igual a las personas o a qué? Primero que nada, a mí me sorprendió la primera vez que leí sobre vos cuando decías que me desarrollé como atleta, albañil y diseñador de casas, hasta que hace más de 10 años, dice, entendí que la vida pasaba demasiado rápido como para no perder el tiempo. Así que decidí desarrollarme por completo como artista. Y después aprendí la otra que dijiste recién, que si la puedes retomar. El arte igual a las personas. Exacto. En uno de los viajes estaba pintando un puente y estaba con 3.500 personas. Yo siempre cuando voy a pintar, mucha gente, porque yo hago participar a todo el mundo. Y diseño de acuerdo a la cantidad de gente que hay. Y había una mujer y me dijo, Mario, tenemos un centro de salud mental que está muy triste, está muy abandonado y me gustaría que lo pudiéramos ver para pintarlo. Y le digo, mira, yo ahora no puedo pintarlo porque imagínate, estaba lleno de gente. Pero yo valoro mucho la gente que se acerca para ver mi trabajo. Digo, mira, vamos, lo vemos y en el próximo viaje lo hago. Llegamos al lugar, yo estaba trabajando hacía 5 horas, todo lleno de pintura, un calor tremendo, y el director no nos dio mucha bolilla cuando llegamos, ¿viste? El tipo sale y dijo, el director del nosocomio, mira, acá va a ser muy difícil que pintes porque acá los enfermos mentales que entran se mueren acá porque no tienen parientes, ¿viste? Ese chico que llega ahí ya no tiene quien lo visite, quien lo vea, quien lo reclame. Llega a los 20, vive hasta que se muere ahí, porque no hay quien lo saque de ahí. Y me pareció tremendo. Y me dijo, no, va a ser muy imposible porque son de alta peligrosidad, generalmente están medicados y muchos de ellos duermen con chaleco de fuerza a la noche. Yo pregunté, ¿cuántos son? 36 internados. Bueno, di una vuelta, la llamé a la mujer y le dije, mira, hagamos una cosa. Son las 11:30 de la mañana, yo a las 2 de la tarde vengo y lo pinto. Porque me dio mucha impotencia cómo me definía el director a sus internados, ¿no? Y yo los vi a los chicos y había de todas las edades y no me parecía que fuera tan grave como me la pintaba él. Entonces volví a las 2 de la tarde, hablé con el director, él se me había googleado y había tomado otra actitud. Le dije, mira, yo lo que quiero es, de acá para allá, no quiero médico, no quiero enfermero, no quiero nadie. Solamente quiero las 36 personas para poder pintar. Yo lo siento y les empiezo a dar una charla como la que doy en cualquier mural, explicándole lo que vamos a hacer, todo, y todos muy atentos.
Había una guitarra que estaba toda desarmada, yo pregunté quién tocaba la guitarra, uno me dijo que era él, tocó 5 horas un solo tema porque sabía un solo tema. Y yo les dije, bueno, uno va a lavar pincel, el otro va a hacer esto, bueno. A las 6 horas terminamos un mural espectacular. Yo de ahí salí y salí muy emocionado por lo que había hecho, porque nunca había trabajado con enfermos mentales. Me subí al auto y le llamé a mi esposa y le dije, mira, a partir de ahora en Instagram vamos a poner el arte igual a las personas. Y me pareció impresionante lo que habíamos logrado con el arte, porque pintamos como si fuéramos todos normales. Y no hubo ningún problema, nada, todos pintaron felices, querían seguir pintando. Y me pareció impresionante el poder del arte en esa situación. Y de ahí salió el arte igual a las personas. Eso fue hace 5 años atrás, y hace unos 4 meses atrás volví y pinté un mural nuevo de vuelta ahí en el mismo lugar. Qué hermoso el motivo por el cual te llega esta frase en la que te define. Y me hace acordar hace un rato cuando informalmente hablábamos en off, hablábamos del enorme poder positivo o negativo que puede tener la escuela y los docentes cuando a alguien le digan, no, por acá no, vos no sos bueno, no está bueno que pintes, no está bueno que cantes, no está bueno que hagas deportes. Y vos hablas de otra entidad que para un filósofo que era Foucault decía que era un lugar de encierro, que también, como diciendo, no, con esta gente no vas a poder pintar, con esta gente no vas a poder lograrlo. Y hay una primera barrera que atravesar que es, todos podríamos. Creo que el arte, y viendo tus obras y conociendo un poco de tu historia, el arte expresa la identidad de las personas tal cual son. Entonces, hay una primera barrera que no está bien o mal. Vos me decías, cuando yo te decía que a mí me gusta mucho tu obra, y yo te dije que no soy experto ni culto en el arte, digo, me gusta y nada más. Y me decís, bueno, que el arte es eso, ¿no? ¿Qué transmite el otro? ¿Que te llega o no te llega? ¿Te gusta o no te gusta? Después hay un montón de elementos técnicos, artísticos que uno puede apreciar, pero hay una primera cuestión que es la conexión persona a persona, y me parece que esto es lo que vos lográs con lo tuyo. Yo creo que esa fue la clave de lo mío, ¿entendés? Porque mi obra es muy simple, es muy sencilla. Yo cuando voy a la escuela, suponete, la mayoría de los chicos te dicen, yo pinto mejor que vos, y eso está genial, porque ellos se identifican con tu obra y ellos ven que es posible ser artista. Y eso es lo genial, y me pasó con el muralismo. Cuando la gente va y pinta y los chicos participan, en tu escuela todavía no hemos hecho un mural, pero en algún momento vamos a hacer un mural y vas a ver lo que es. Claro. Es alucinante. La reacción de los padres, la reacción de los chicos, todo lo que se logra, ¿entendés? Y yo siempre digo que les doy una oportunidad, pero no, yo no es que pretendo que todo el mundo sea artista, sino que vean que de lo que a uno le gusta se puede vivir, porque de la música también se puede vivir, de la literatura también se puede vivir. Pero bueno, hay que tener una constancia en eso, y uno tiene que estar convencido de lo que hace. Yo siempre estuve convencido del momento que yo descubrí la pintura. Yo cerré una empresa para dedicarme al arte, y era medio tomado de los pelos, ¿entendés? Y no es que estaba en Capital Federal, en Palermo, no, estaba en San Luis, en el medio de la montaña. Pero yo estaba convencido que podía vivir del arte, y así fue, ¿entendés? O sea, vos decidiste emprender y vivir del arte como una forma de expresión, pero una forma de sustento, y me imagino que en tu entorno muchos te habrán dicho, a esta edad, empezar, arriesgarte, te estabas tirando aparentemente sin red, y sin embargo tenías algo que era ese convencimiento y esa pasión, ¿no? Mira, yo estaba convencido, aparte, imagínate que yo tenía hijos adolescentes, mi hija se estaba yendo a estudiar a Europa, no era fácil lo que estaba haciendo. Y económicamente, yo tenía 80 empleados, yo quería vivir del arte, pero al nivel que vivía cuando tenía la empresa. No quería ser un artista, un hippie, contar la monedita para llegar a fin de mes, no, yo quería vivir del arte. Pero vivir porque hoy hablaba con una profesora de arte que me va a visitar porque no puede vivir del arte, ¿no? No puede vivir del arte en el sentido que a ella le encantaría vender sus obras. Entonces, yo cuando veo la obra sé que si se va a vender o no se va a vender por mi práctica de vivir del arte. Y digo, el problema de la facultad de arte es que no le enseñan a los chicos a vivir del arte. ¿Entendés? Le enseñan técnicas que son antiquísimas, que el arte evoluciona, porque el arte va evolucionando como todo. ¿Entendés? Eso es lo que pasa con los chicos. Entonces salen, se fracasan, empiezan a dar clases enojados y sacan camadas de chicos enojados que todos creen que nadie entiende el arte. No, no es que nadie entiende el arte. No les enseñaron a vivir del arte. Pareciera que un artista tiene que ser desapegado, ¿no? Y en realidad los grandes artistas, alguna vez puede ser que hayan sufrido de hambre, pero los grandes artistas tuvieron sus mecenas, tuvieron la posibilidad de vender, o sea, está muy bien vivir y vivir muy bien del arte. Y aparte es una expresión humana que no todo el mundo tiene ese don. Claro, ¿entendés? Suponete, te digo cómo lo veo hoy la educación artística en Argentina. En Europa es totalmente distinta porque el tipo estudia arte, se recibe, tiene su taller y vive hasta que se mueve del arte. Lo que pasa en Argentina o en Latinoamérica, el chico se recibe el arte, no puede vender sus obras porque por ahí no es lo que la gente consume porque evoluciona todo muy rápido. Entonces te tenés que ir ayornando a los tiempos que corren también. Suponete, en un momento el realismo era lo más. Después apareció la fotografía y el realismo pasó a otro plano. Y ahora el realismo volvió de vuelta. Pero bueno, cuando aparece la fotografía,
Vos tenés que ser un eximio pintor para poder igualar una fotografía. Y durante mucho tiempo la fotografía es fotografía, pero hoy la fotografía es un arte, Totalmente, que antes no era un arte. totalmente. Eso es lo que yo digo que va cambiando. O ¿quién discute que Andy Warhol es artista y pintaba fotos? Bueno, pero hizo una cosa distinta a la que hacía todo el mundo en ese momento. Y nadie discute que Andy Warhol era un gran artista. Y tenía 20 pibes pintando fotos, ¿entendés? Y eso es arte. En esa línea y escuchándote y pensando acerca de estas distintas sensibilidades, pienso mucho en los consumos culturales, ¿no? Cómo cambian. Y a veces los artistas están fuera de su época por adelantados o empiezan a marcar tendencias. Y yo viendo tu obra, a mí me encanta mucho lo que conozco, lo que he visto del muralismo, y lo mencionabas antes, y yo digo, cómo cada vez más los murales marcan la identidad a veces de ciudades, ¿no? Hay hasta recorridos para ver una ciudad a través de sus murales. Y por ahí hace tiempo eso era ensuciar paredes, o el grafitero era alguien que atentaba con algo, y hoy son tendencias culturales. Mira, yo creo que yo siempre digo que el arte es parte de la historia, porque suponete, si nosotros queremos ver la cultura de una civilización, lo vemos a través de sus pinturas o de sus obras de arte. Vos fíjate que los egipcios lo estudiamos a través de las paredes que escribían. Todo pasa a través del arte. Y hoy volvió. Cuando yo empiezo a pintar, a mí me prohíben pintar. Y yo por eso me hago artista. El hecho de que me prohibieran pintar, eso me motivó a mí para ser artista. Yo tengo todos mis murales enumerados porque soy muy estructurado. Y cuando pinto mi mural número 1, me llaman del gobierno de San Luis y me prohíben pintar, porque no era artista. Y yo en silencio pinté 200 escuelas opositoras al gobierno de ese momento. Sin quejarme, sin enojarme, lo tomé como un desafío divirtiéndome. Y eso cambió mi vida. Y hoy el arte está en todos lados. Lo hice primero en San Luis hace 10 años, después hice un contagio en Buenos Aires y hace 4 yo inauguré la temporada en Córdoba de muralismo. Y hoy la Argentina está toda con murales. Pero bueno, es como que volvimos a esas épocas prehistóricas. Y yo siempre lo que le digo a los artistas, que a veces me pasa, voy a Unquillo, que es una ciudad bastante relacionada con el arte, y me llevan a pasear por el muralismo. Y yo parecía que me entraba en China, ¿viste? Eran todos dibujos de personajes de los videojuegos. Entonces yo le digo a la directora, pero esto está mal, acá tenés que pintar lo que tenemos acá alrededor. O sea, yo si vengo a Unquillo quiero ver qué pasa en el pueblo en las paredes, no lo que pasa en Hong Kong en una serie de videojuegos. Y muchas veces fallan los artistas porque por ahí pintan, no sé, la típica, mujeres africanas que son copias de las truchas de República Dominicana que se hacen copias de las de África. Dije, no, yo si voy a la provincia de Santa Fe quiero comprarme una vaca o un pescado de al lado del río, una obra que hizo. Por eso cuando vamos al norte compramos arte de Jujuy, pero arte que está relacionado a eso. Si en Jujuy un artista pinta, no sé, autos, nadie se lo va a comprar. Vos vas a comprar lo que está ahí. ¿Entendés? O Molina Campos fue Molina porque pintó el campo argentino en el momento que lo tenía que pintar. Capaz que si lo pintaba años más tarde no hubiera sido Molina Campos. Pero en ese momento pintó de otra manera los caballos, pintó de otra manera los gauchos, y bueno, y fue un gran artista. Y pudo vivir del arte. Pienso en lo que vos definís como ser un poco el intérprete de la época, ¿no? El artista como intérprete de la época, que muchas veces termina siendo el que hace un relato a futuro, un cronista de la época a través del arte. Pero como vos sos una persona que te gusta, y me parece que en esto también está lindo entrar, siendo una conversación que tiene que ver con la educación, te gusta ir a las escuelas, digo, ¿cuál es tu feedback y cuál es tu retroalimentación con chicos? Porque yo sé que ya has venido a nuestros colegios, los más chicos les gusta, se emociona, tenés la gentileza de compartir tu obra, pero los más grandes, con lo que acabas de decir, también los inspirás. Porque más allá del arte, los inspirás como historia de vida, ¿no? Esto de decir, que nadie te diga que no. Te digo, ¿cuál es tu vínculo con la educación y los jóvenes y los chicos? El tema de los jóvenes, yo lo que veo que es, si vos tomás un chico a la edad de 4 años, bueno, vos lo sabés mejor que yo porque por ahí estudiaste más el tema de la educación. El chico no está contaminado. Vos agarrás, vas a ver cómo el chico dibuja. Y los grandes artistas siempre quieren pintar como niños o parecerse a niños. Y es muy difícil porque después la estructura de la educación te va llevando para otro lado. Y después ya estás todo el tiempo prejuzgándote cómo vas a hacer una cosa. Es lo que hablábamos fuera de cámara. Yo tuve la suerte de tener una maestra jardinera que nunca me corrigió. Yo cuando era chiquito, ¿qué hacía? Dibujaba casas, porque mi papá era albañil, mi mamá era albañil, entonces dibujaba casitas, lo que veía yo en mi casa. Dibujaba los cielos amarillos, los árboles de colores, bordeaba todo con negro y ella nunca me corrigió. Y después cuando me siento a pintar cuando era grande, no tuve contacto con el arte entre medio. Entonces mi cabeza funcionaba como ese niño que iba a jardín de infante, y por eso cuando voy a la escuela a mí me encanta verlos cómo trabajan, porque ellos no tienen preconceptos del arte, nada. Ellos arrancan y pintan, y yo miro y observo todo el tiempo, y vos fíjate que mi obra es muy naif y muy infantil. Mi cabeza es muy infantil, ¿eh?
O sea, yo funciono como un niño, yo me voy de viaje, mi señora me da la plata para que tengo que viajar, o sea, porque yo hago realmente lo que me gusta y tuve la suerte de trabajar tanto que me va bien económicamente, pero mi cabeza funciona como un niño. Yo lo único que quiero hacer es pintar, no quiero hacer otra cosa. Y cuando descubrí esto, realmente me envolvió completamente y estoy todo el tiempo en hacer obra. Creo que no estoy equivocado porque lo poco que he leído de grandes artistas hacían lo mismo que yo. Estaban horas pensando, horas trabajando. Yo no le llamo trabajo porque yo estoy todo el día pensando en arte, pero para mí no es un trabajo. Realmente me divierto mucho y me encanta lo que hago. Estoy esperando que se haga día para irme a pintar. Y Mario, ¿qué te inspira a vos? ¿Cuáles son tus espacios, tus motivos de inspiración como artista? Mira, soy muy observador, muy observador. Yo soy un tipo que los otros días hago un viaje con una marca muy, bueno, es un nivel de empresarios alto. Entonces vamos de viaje y siempre somos 20 personas las que viajamos con la marca, hacemos recorrido en moto. En un momento había un empresario muy fuerte de Argentina y empezamos a charlar. Y él se había quedado sorprendido de mi cultura. Y él no entendía que si yo era artista, ¿por qué tenía ese nivel de conocimiento y cultura? Porque soy curioso, ¿entendés? Soy curioso. O sea, yo todo el tiempo estoy aprendiendo. Te doy un ejemplo. Voy ahora a un pueblito muy chiquitito. Yo termino de pintar, suponete 5 de la tarde, veo qué artista hay, qué fábricas, qué industria, y me involucro en eso. Y si hay una fábrica que me interesa, voy porque me encanta ver los procesos de fabricación. Entonces todo el tiempo busco inspiración en distintas cosas. Y voy aprendiendo de lo que hablaba antes. Yo a la hora de diseñar una escultura no tengo problema, porque sé cómo se hace el hormigón, sé cómo se corta la chapa, sé cómo se suelda, sé qué pintura voy a usar para lo que voy a hacer. Entonces eso es de curioso, ¿entendés? De todo el tiempo estar preguntando y viendo y mirando. Vas a ver que hay muchos ojos porque yo soy muy observador. Yo entro a un lugar y estoy todo el tiempo mirando. Sí, muchos rostros, podemos invitar al que te conoce hoy que en mariolangeart.com pueden ver infinidad de tus obras, pueden comprar las obras. Es un sitio muy lindo. A mí me gusta mucho la serie de rostros, la de múltiples rostros, los perfiles, los ojos. Es algo que a mí personalmente me llega. Y digo, esto que acabas de decir, ¿no? La curiosidad. Yo como educador digo, una de las tareas que tiene la escuela es encender las ganas de aprender y además no apagar la curiosidad. Porque si perdemos la curiosidad, perdemos esa esencia, esas ganas de me quiero comer el mundo, quiero preguntar por dónde pasa, por qué haces lo que haces. Y pienso que el estar cerca de niños y jóvenes nos mantiene encendidos en eso, porque si los miramos, nos van a preguntar con el mayor desparpajo las cosas que se les ocurran, ¿no? Y esto a vos te debe pasar también en esas reuniones. Me gusta mucho dar charlas cuando voy, más cuando voy al interior, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Por ahí la maestra es buena, porque generalmente la maestra que me llama es porque se interesó en mi vida y trata de generar un cambio para el pueblito donde voy a ir. Pero para mí las charlas son más para los papás. Viste que a veces yo creo que la mayoría de los fracasos de los niños son porque los padres insistieron en hacer algo que ellos querían hacer y le obligan a los chicos a hacer. Y por ahí creen que del arte no se va a poder vivir o de tal profesión no se va a poder vivir. Y los chicos terminan estudiando una carrera que no les gusta, frustrándose en su vida y enojados en lo que están haciendo. Entonces siempre es importante hablar con los papás que digan, bueno, mira, yo soy una prueba que cambié esto por esto y pude vivir y vivo muy bien, mental, espiritual y económicamente. Entonces esa es una charla que siempre la doy. Y hoy, con las redes sociales, no importa dónde vivas, o sea, hoy estamos muy cerca de todos lados. Vos estás allá en Buenos Aires, yo estoy acá y estamos hablando y no hay una distancia. Totalmente. Es una conversación como si estuviéramos al lado. Porque ahora, suponete, yo terminé la temporada en Carlos Paz y estoy armando una galería en Buenos Aires y dejé armado un espacio en Carlos Paz. Pero armé mi taller acá en Villa Mercedes para estar un poco más cerca con mis hijos, porque hace muchos años que estamos un poco separados. Yo con mi esposa hace 36 años que estamos juntos, pero mi hija estaba afuera, mi hijo estaba en Buenos Aires. Entonces dije, bueno, ahora nos vamos a juntar un tiempo porque después se van y no los ves más. Yo tengo un hijo de 24, una hija y un hijo de 22. Y es lo mismo. Yo estoy trabajando acá, llevo las horas mañana a Carlos Paz y no pasa nada, ¿entendés? Eso es lo que ha hecho también la evolución del internet, de las redes sociales y todo. Si uno la sabe usar, es una genialidad. Acercarse desde lo tecnológico, no depender de eso, pero buscar cercanía, ¿no? Tengo 2 preguntas más. Mario, ¿alguna situación, anécdota o algo que te haya sorprendido de el impacto que tu obra puede generar en otros, ya sea de un país muy lejano, de alguien que te compró de un país desconocido, de alguien que lo inspiraste, le cambiaste la vida? ¿Alguna historia de estas que uno dice, wow, nunca pensé que esto podía llegar a pasar con mi arte? Eso me pasa todo el tiempo. No hay un hecho puntual, pero me pasa todo el tiempo. Cuando mi hijo era más chico, él me decía, papá, vos no tenés que contar cómo hacer las cosas. ¿Viste? Era chiquito y él, hasta que lo llevo a una charla
y vos ves cómo inspirás a mucha gente. Porque mucha gente está y no se anima hasta que te escucha y ve los resultados. Porque no es que te estoy diciendo, che, me voy a dedicar a vivir del arte y dentro de 10 años nos juntamos y te cuento. No. Yo ya pasé esa etapa de decir, arrancar a los 46, casi 47, y vivir el arte de la noche a la mañana. Entonces todo el tiempo estás inspirando a personas. Como te vuelvo a decir, no para que sean artistas, para que cambien su forma de vida, de pasar de esto a esto, que por ahí no tiene nada que ver con el arte. Pero el hecho de animarse ayudas a mucha gente. Por eso las charlas son re interesantes. A mí me gustan las charlas de debate donde la gente te pregunta. Porque vos te sentás y hay 400 personas que tienen todos problemas distintos. Y capaz que el problema tuyo es distinto al que tiene el otro. Entonces, la pregunta, eso es lo que hace bueno, de cada persona individual, que por ahí se la podés solucionar. Yo he vivido tantas cosas en mi vida. Imagínate que yo hasta los 13 años no usé luz eléctrica, no usé gas, no usé las energías convencionales. Yo hasta los 13 años viví de la caza de la pesca literal, de la quinta que tenía en mi casa, y mi mamá cocinaba leña. Entonces, de eso pasé a vivir como vive del arte hoy. Pero nunca renegué, yo siempre lo tomé como un aprendizaje y para mí fue genial. Hoy me encantaría volver a esa vida. Y la mayoría de la gente le encantaría volver a esa vida. Vivir en el campo, sin tener ese... Yo no lo vi como algo malo, porque a veces la gente te lo hace contar como si fuera algo malo. Yo siempre digo, mi niñez fue excelente. Fui a una escuela rural que éramos 12 alumnos. A la tarde, hoy no puedo matar una mosca, ¿no? En ese momento lo hacía por necesidad de cazar un cuy, carnearlo y comer. No lo podría hacer, pero en ese momento lo hacía. Y vivía en plena libertad. Y yo no lo tomé como algo malo. Y no pasé hambre. Yo no te puedo decir que pasé hambre, porque en Argentina es imposible pasar hambre. Si vos sembrás, en esta casa tengo 8 canteros. No alcanzás a comer lo que sembrás en 8 canteros. No tenés forma. Canteros de 1 metro por 1 metro, no tenés forma. Un cantero de 1 metro por 1 metro te da 280 tomates. Tenés que desayunar, almorzar y cenar con tomate. La lechuga, o sea, no tenés forma de pasar hambre. Y yo que estaba cerca del río Paraná, cuando me cansaba de comer libre y se iba y pescaba. Y mi alimentación fue excelente. Entonces, yo nunca renegué de eso. Yo no te puedo decir de la pobreza. No, de la pobreza que si me decís de lo económico, puede ser. Pero hasta tenía una vida totalmente sana porque no tenía acceso a las golosinas, tenía un montón de cosas que hacen mal aparte. ¿Entendés? Entonces nunca renegué de eso. Entonces yo cuando cuento mi historia de vida real. No es que te estoy haciendo algo, no sé, irónico. Sí, no es una novela. No, es mi vida. No es algo romántico. Claro, yo cuento mi vida y qué hacía, y hice tal cosa y para esto hice tal cosa y me caí y me levanté 200 veces, porque es así. No tuve educación financiera, entonces me fundí 20 veces porque no tener conocimiento de economía, obvio. Pero bueno, de cada cosa fui aprendiendo. Y no sabemos porque nadie puede suponer que podría haber pasado, pero seguramente no serías el mismo Mario que sos hoy sin esa historia. Claro. ¿Cuál serías? No sabemos, pero eso te definió como persona. Totalmente. Ahora el fin de semana fuimos conmigo a hacer una cabalgata. Y decís, qué lindo. Fuimos al medio del campo, acá en el Merlo, estuvimos andando 2 días a caballo. No tiene precio, ¿entendés? Y por ahí luchamos por cosas que son nada que ver, ¿entendés? Intrascendentes a veces, ¿no? Y la vida es más simple de lo que uno parece. Bueno, todo esto que vos describías de tu propia vida, de tu propia educación, digo, qué importante educar en eso, ¿no? En valorar las pequeñas cosas, en saber que nunca te puedes morir de hambre si trabajas con tu propio entorno. Y yo siempre pregunto, y ahora la voy a cambiar para vos, yo siempre pregunto en este espacio de conversaciones cuál es el valor trascendente de la educación. Y a mí, si bien ya rodeaste el tema acerca de la identidad, de la expresión, de la libertad, me gustaría que como artista nos compartas tu idea de cuál es el valor trascendente del arte para las personas y para las sociedades. Hablaste en un momento de dejar una huella, de dejar un recuerdo, pero ese valor trascendente que vos decís, a través del arte, las personas y las sociedades trascienden hacia la historia. ¿Cuál crees que es ese valor? Mira, yo creo que siempre es una charla que tengo con distintos artistas, porque uno como artista quiere trascender. O sea, yo en eso no te voy a decir que no. El hecho de que hoy debe haber unas 8.000 o 10.000 escuelas que estudian mis obras. Incluso en México están estudiando, en Estados Unidos, en Francia. En la escuela donde Dalí hizo toda su primaria estuvieron estudiando mi obra. Entonces, eso es trascender. ¿Qué es lo que tiene el arte? Que vos te morís y sigue. El arte sigue. Y más el arte plástico como es lo mío. Por ahí, qué sé yo, vos tenés los tipos como los Beatles que tocaron 10 años y hace 70 que los seguimos escuchando. Eso es trascender, ¿entendés? Yo creo que como artista el que te dice que no quiere trascender, no le creo. Y en la educación, para mí es lo mismo. Una de las cosas que me llamó la atención, fui con mi hijo porque él no conocía la primera escuela de Sarmiento. Yo dije, qué loco. El sábado pasado fuimos a la primera escuela de Sarmiento que se creó acá en el norte de San Luis, en San Francisco. Dije, ¿qué pasó acá? Porque el pueblo no avanzó nunca. Está igual como en 1816 o 17 que fue Sarmiento. Pero el tipo trascendió.
te puede gustar o no su forma, pero trascendió como educador, ¿entendés? Entonces el arte, la educación son cosas que trascienden. Todo lo que uno hace de estas cosas, la música, el arte, la pintura, la educación, la lectura, eso te hace trascender. Y si vos no tenés ese hambre de querer trascender, yo creo que no cambiás las cosas. ¿Yo en qué cambio las cosas? ¿En qué creo que cambio en esto? En dar ese mensaje, en ayudar a mucha gente que puede cambiar su vida para bien. O a ese chico que está metido en el medio del campo. Estoy contando de ahora porque voy a un pueblito así, yo ya sé con lo que me voy a encontrar. Y voy a motivar a mucha gente, a muchos chicos que puedan vivir el arte. Siempre yo me refiero al arte, que puede ser actor, actriz, pintor, músico, lo que sea. Me refiero al arte en toda su forma. Y yo creo que trascender como artista es genial. Yo creo que todos los artistas quieren trascender y vos como educador vas a querer dejar una huella en tu forma que hiciste la educación y que yo creo que yo visité la escuela y yo salí sorprendido porque mi esposa me estaba esperando afuera y digo, qué lástima que no te bajaste porque no sabíamos cómo era, yo entré solo y me sorprendió todo el nivel de los chicos, de los profesores, de toda la estructura de la escuela. Bueno, eso es genial, eso es trascender. Bueno, a mí me parece que ya estás trascendiendo y te digo, además de agradecerte este rato y este tiempo, creo que frases que fuimos diciendo te confirmo como espectador, como persona que puede admirar el arte, pero además como un educador que te vio trabajando o que supo del impacto con los chicos, motivás, inspirás y creo que sos un ejemplo de vida, pero no porque un ejemplo por bueno o malo, porque sos alguien que inspira con su propia historia. Así que yo quiero agradecértelo y quiero invitar a todo el mundo, a los que lo conocen, que lo sigan viendo, que lo sigan en redes. A los que no lo conocen, que lo miren, que lo observen y que aquellos que sean colegas y trabajen en colegios lo inviten, porque realmente es una voz más que autorizada, pero además, sobre todo, potente, con ganas, con garra, y en esta época creo que necesitamos esto, apasionados. Y cuando uno te ve, te lee, te mira, se apasiona. Así que dejo que vos te despidas y cierres con lo que vos quieras y agradecerte enormemente, Mario, tu tiempo. Mira, y una de las cosas que también, hablando de los mensajes, yo soy un tipo que hice todo lo que hice y nunca en mi vida tomé, nunca fumé, nunca me drogué, ¿entendés? Que parece que eso es tiene que tener un condimento el artista de eso. Yo en mi vida, yo tomo mate amargo y pinto. Se ríen mis amigos porque yo no tengo ningún vicio de nada. Me fascina lo que hago. Entonces no me hace falta algo externo para la creatividad, para lo que sea. Yo lo que hago es mirar y observar, ir a escuela, visitar, ver chicos cómo dibujan y eso me encanta y de ahí saco mi conocimiento. Muchísimas gracias y te mando un abrazo muy grande y ojalá nos veamos pronto. Seguramente. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.